Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Espero que esta semana que terminó haya sido de bendición, pero les puedo asegurar que la que viene va a ser mucho mejor. Amén. Lo que vivimos la semana pasada solamente fue un peldaño más para donde tenemos que llegar. Amén. Así que los problemas, las situaciones, las adversidades, todas son permitidas por Dios, porque para los que aman a Dios, todas las cosas, pero solamente lo podrá entender el que ama a Dios. El que no lo ama lo va a juzgar, lo va a condenar y no va a entender cuál es el propósito de Dios. Pero el que ama a Dios sabe que todo problema, toda adversidad es para fortalecernos y hacernos cada día mejores. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 12. Libro de los Jueces, capítulo 6, versículos 12 y 13. Libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 12. Amén. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Cerramos nuestros ojitos allí. Vamos a hablar con Él porque ustedes lo trajeron. Amén. Él está aquí porque Él prometió que estaría aquí. Entonces vamos a hablar con Él. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por prestarnos tu casa, Señor, por habernos invitado el día de hoy. Si nos invitaste, Señor, era porque tenías un banquete preparado para cada uno de nosotros. Yo te pido que te lleves todo pensamiento humano, Señor, que te lleves toda duda, Señor, todo razonamiento en esta hora. Permite que tu palabra caiga en la buena tierra, Señor, para que pueda producir fruto. Por eso te pido, Señor, de que abra nuestros corazones, limpia a los Padres Celestial, para que esta palabra descienda hasta nuestra alma y pueda producir vida en nosotros, y nosotros de lo que hemos recibido, darle a todos aquellos que lo necesitan. Padre, en tu nombre, Señor, nosotros creemos de que tú hoy estás en este lugar, Señor. Por eso te pido que le hables a tu pueblo a través de mí, Señor. Yo sé que solamente soy un hombre, pero tú designaste que usarías al hombre para hablarle a tu pueblo. Por eso, Señor, despoja a este hombre, Señor, y permite que tu presencia descienda en esta hora y hable, interactúe con tu pueblo. Conecta nuestros espíritus con tu Espíritu Santo para que podamos recibir la revelación de tu palabra en esta hora. Todo eso te lo pedimos dándote gracias, Señor, porque creemos que conforme a tus riquezas y a tu misericordia, así recibiremos en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. El libro de los Jueces está hablando de un hombre, un juez puesto sobre Israel para condenar o juzgar a los enemigos de Israel. Amén. Pero este era un juez, al igual que ustedes, que tenía duda. Porque cuando el ángel viene sobre Gedeón, lo describe: Gedeón, tú eres un hombre esforzado y valiente. Y le dice: yo soy Jehová, yo vengo de parte de él. Y le dice: bueno, si él está con nosotros, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué la empresa no marcha? ¿Por qué mi familia se está desbaratando? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo problemas económicos? Eso en pocas palabras fue lo que le dijo Gedeón. ¿Por qué el pueblo de Israel, si es el pueblo de Dios, está padeciendo tantas cosas? Le dijo: si eso es verdad y Jehová está con nosotros, yo quiero ver sus maravillas. Era la pregunta o lo que cuestionaba Gedeón al ángel que Dios le había enviado. Amén. Entonces, conforme a esto,
Yo quiero que hoy hagamos una dinámica, es una especie de dinámica. Hay una enseñanza y vamos a juzgar hoy la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a montar como una sala de juicio. Amén. El acusado sería la palabra. Amén. Pero esta palabra tiene que estarla juzgando alguien. Ese sería un fiscal. Ese fiscal es aquel que nos habla a nosotros constantemente, tratando de desmentir la palabra de Dios. Este fiscal tiene 3 testigos. El primer testigo es la incredulidad. Entonces, hemos montado el estrado. Los jueces somos nosotros. Y hoy vamos a juzgar la palabra. Amén. Entonces, el primer testigo que trajo el fiscal es el incrédulo. Y el incrédulo dice de que él no cree de que Marcos 16, del versículo 9 al 20 sea verdad. Vamos a mirar cuál es el argumento que tiene el libro de Marcos para que este incrédulo, vamos a leerlo del versículo 9 al 20. Marcos 16 del versículo 9 al 20. Aquel testigo está diciendo al jurado, le está diciendo de que la palabra de Dios es un libro histórico, que eso no es verdad. Y él dice de que él se argumenta, su argumentación está en Marcos 16, del versículo 9 al 20. Vamos a ver a qué se refiere este testigo. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció, ¿en qué? En otra forma. ¿En qué forma pudo haber aparecido? Acuérdese que nosotros tenemos 3 cuerpos. El primer cuerpo de nosotros es el cuerpo humano. El segundo cuerpo es el cuerpo teofánico. Y el tercer cuerpo es el cuerpo glorificado. Amén. Entonces, ¿en qué cuerpo se apareció Jesús? En un cuerpo glorificado. Amén. Donde es una mezcla de la teofanía, el cuerpo teofánico y el cuerpo humano. Amén. Es una mezcla. Es un cuerpo preparado para acá, para la tierra, pero no tiene ya el pecado, ya no tiene el deseo de pecar, porque ya está la teofanía en él. Amén. En esa forma se apareció Jesús. Apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces el incrédulo dice de que él estaba en una campaña evangelística donde había un hombre tremendo predicando
que él dice que lo llenó de emoción, que lo que sentía no era la presencia del Espíritu Santo, y que fue delante de aquel evangelista, y ese evangelista hizo y llamó a Marcos 16, y dice que se enfatizó en el versículo 17, y dice que llamó delante a los enfermos, y que sobre ellos impuso las manos, y ellos iban a sanar, pero que aquel incrédulo vino, y le impusieron las manos y él no sanó. Entonces él dice que debido a eso, la palabra de Dios es una farsa, es una mentira, que es un libro histórico que no sirve. Dice que esa es la base, porque si eso hubiera sido cierto, él tendría que haber sido sano, que él tenía un problema en sus intestinos y que todavía sigue enfermo. Entonces, que si la palabra de Dios fuese verdad, él se hubiera sanado, pero no se sanó. Amén. Después llaman al señor escéptico, segundo testigo, y sube al estrado el señor escéptico, y el señor escéptico dice que él iba a la iglesia, dice que había un pastor muy carismático, muy querido, y que un día aquel pastor estaba en la iglesia e hicieron un culto de sanidad, y llamaron y citaron a Santiago, capítulo 5, versículo 14. Vamos a ver qué nos dice Santiago, para ver si el argumento del señor escéptico es valedero o no es valedero. Libro de Santiago, capítulo 5. Amén. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14. Es una pregunta, y dice allí: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Es el versículo 13. Vamos al 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Entonces el señor escéptico dice que él, ese día él salió para que los ancianos de la iglesia lo ungieran con aceite y oraran y reprendieran su enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el escéptico: yo, llevado por la emoción, ese día fui sano, pero pasó una semana y la enfermedad volvió. Volví otra vez a otro culto y me sanaron, pero a la semana volvía y me enfermaba. Dice, lo que hace es jugar con los sentimientos de las personas, no valorando, no teniendo piedad de las personas, se burlan de ellos, porque lo hacen creer de que uno está sano, cuando en realidad eso es una mentira. Ese fue el argumento del señor escéptico. Amén. Pero el fiscal tenía otro hombre, otro testigo, y ese testigo era el señor impaciente. Y sube al estrado la impaciencia. Señor impaciente, cuéntenos sus argumentos, porque la palabra de Dios es una mentira, es un libro solamente que no tiene vida y es mentira todo lo que hay en ella. Y le dijo: yo llevo 25 años siendo parapléjico de mis pies. Y hace 5 años entré a la iglesia. Y hace 5 años que vengo reclamando mi sanidad, pidiéndole a Dios que me organice, que sea Él sanando mis piernas, y no lo ha hecho. Llevo 5 años y Dios no me responde, Dios no me escucha, como si Dios no tuviera misericordia de mí. Por eso yo creo que la palabra de Dios es una mentira y es un total fiasco. Es un libro escrito por los hombres, y por eso para mí la palabra de Dios no tiene validez. Ese fue el argumento que tenía el impaciente. ¿Hasta cuándo tengo yo que esperar para que Dios me responda? ¿O es que acaso Dios está entretenido en otras cosas? ¿O es que acaso no tiene tiempo para mí? Eso eran sus argumentos. Después de eso, vino el abogado. Y la palabra dice que abogado tenemos. Y ese abogado es el Espíritu Santo. Amén.
Entonces el Espíritu Santo dice, yo quiero defender la palabra de Dios. Yo quiero demostrar de que ese libro es la misma palabra de Dios hecha letra. Primero que todo, como la primera regla que tiene la palabra de Dios es que la palabra de Dios no está para los incrédulos. La palabra de Dios produce vida y la única forma de producir vida es cuando usted tiene fe. Si usted no tiene fe, ese libro es solamente un libro. Pero cuando usted tiene fe, dice que todo lo que está escrito en él va a tomar vida en usted. Entonces, yo desmiento los argumentos del impaciente. ¿Por qué? Porque Dios dijo que te iba a sanar, pero no te dijo cuándo. Te dijo que te iba a sanar, pero no te dijo cómo. Te dijo que te iba a sanar, pero no era en tu tiempo, sino en el tiempo que Dios supiera que tú ya estabas preparado. Segundo, nosotros sabemos de que la palabra es un hombre llamado Jesucristo. Y nosotros sabemos de que de todos los profetas que existen en el mundo, levantados durante toda la humanidad, el único que prometió que iba a resucitar y resucitó es Jesucristo. Por eso yo creo que la verdad, dijo el Espíritu Santo. Pero de todas formas, si ustedes quieren tener unos testigos, yo tengo unos testigos también que presentar. Así como el fiscal presentó al señor escéptico, al incrédulo y al impaciente, yo también tengo mis testigos que respaldan de que esa palabra sí toma vida en una persona que cree. Le dijo, el primer testigo que voy a llamar se llama Noé. Y sube Noé al estrado, un viejo calvo, todo ahí, todo arrugadito. Y le dice, señor Noé, usted viene como testigo a favor de la palabra de Dios. Y le dijo, sí. Cuéntenos su historia. Y le dijo, yo era un hombre que un día escuché una voz. Y esa voz llega y me dice, va a venir juicio sobre la tierra. Y yo voy a condenar al mundo por el agua. Va a llover. Y yo le pregunté que cómo iba a suceder eso cuando nunca había llovido. ¿Cómo era que iba a condenar? ¿Cómo era que el mundo iba a ser inundado? Y Dios le dijo que era que iba a empezar a caer lluvia y que esa lluvia iba a tapar todo el mundo. Dijo, yo en un momento lo descreí porque nunca se había escuchado que lloviese. Pero más sin embargo me quedé con su palabra y le creí. Me dijo que construyese un arca. Me dio las medidas, me dio la madera y me dijo cómo hacerla. Yo la empecé a preparar. Yo tenía una iglesia, yo era un pastor. Noé era un pastor, no se les olvide eso. Y yo predicaba en la iglesia de que iba a venir un juicio. Y al principio los de mi iglesia me empezaron a ayudar en la construcción del arca y creían en mi palabra. Pero al ir pasando el tiempo, los de la iglesia se empezaron a irse porque decían de lo que yo estaba loco, de que yo estaba escuchando cosas que no debía haber escuchado. Y empezó a irse la iglesia y la iglesia se acabó. A causa de la palabra que yo escuché, la iglesia donde yo predicaba, donde yo era pastor, se acabó. Mas sin embargo, seguí construyendo el arca. Traía la madera e iba preparando el arca. Pasaron 5 años y el arca iba en construcción. Pasaron 10 años y seguía construyendo el arca. La gente del pueblo pasaba y se burlaba de mí. ¡Ey, Noé, estás loco! ¡Ey, Noé, te está haciendo daño tanto sol! ¡Ey, refúgiate, guárdalo! Mételo allá al manicomio porque se le corrió la teja, se le cayó un tornillo. ¡Ey, saquen ese loco de aquí! Decía que pasaban y le tiraban tomates, le tiraban huevos. Y él decía, con todo y eso y todo el pueblo en contra mío, yo me paré por la palabra y seguí construyendo el arca. Dice, lo más tremendo es que terminé el arca.
Y pasó un año y no llovía. Pasaron 2 años y tampoco llovía. Yo esperando la respuesta de Dios. Desde el momento en que Dios me dio su palabra, pasaron 120 años y volvió y me dijo: Noé, entra al arca, que va a llover. Dice, yo me paré a la puerta del arca y empecé a llamar al pueblo: pueblo, entren al arca, el arca que Dios ha preparado para ustedes, para que sean salvos. Viene el diluvio, viene el juicio, entren al arca. Dice que nadie entró. Todos pasaban y se les reían. Pero dice, lo más extraordinario, y como señal empezaron a venir los animales. Los animales que Dios dijo que iba a guardar empezaron a llegar por sus propios medios. ¿Quién los trajo? Solamente los podía traer y ordenar que vinieran solamente Dios. Ellos empezaron a llegar y yo empecé a gritar, la garganta se me secaba. Yo rompía mis vestiduras delante del pueblo diciéndole: entren. Estaban mis vecinos, estaban mis amigos y ninguno de ellos quiso entrar. Entré y más sin embargo la puerta se cerró. El arca en la parte de arriba tenía una ventana. Yo por allí me asomaba, decía Noé. Yo por allí salí y le seguía gritando al pueblo de que buscaran refugio, que miraran cómo podían entrar. Y que la gente le decía que no, que él seguía loco. Dice, pero cayó la primera gota de lluvia, la segunda gota de lluvia. Y cuando la gente empezó a ver de que lo que yo había predicado era la verdad, corrieron desesperados al arca y gritaban: Noé, permite que nosotros entremos, abre el arca, queremos entrar, queremos salvarnos, ahora sí creemos de que Dios te habla, de que tú eras el profeta enviado por Dios para este tiempo, pero ven, déjanos entrar. Y me tocó decirles: lo siento mucho, la puerta que Dios cierra, nadie puede abrir. Vino el diluvio y la tierra fue juzgada. Se bajó Noé del estrado y el Espíritu Santo llamó a su segundo testigo. Señor Abraham, puede pasar al estrado. ¿Usted tiene algo para decirnos, señor Abraham? Y le dijo: sí, yo estaba en mi tierra, yo estaba con mi familia. Y una voz me dijo: hey Abraham, sal de tu casa y de tu parentela, que voy a hacer una nación grande de ti. Voy a hacer un pueblo nuevo, un pueblo que crea en mí. Y dice, yo estaba con mi familia y le dije a mi padre y le dije a mis sobrinos que saliéramos. Desobedecí aquella voz, pero con todo y eso empecé a obedecer a la voz. Dice, en ese momento yo ya sabía, dice Abraham, yo sabía de que había un anhelo dentro de mi corazón y era que yo quería una descendencia. Y Dios me preguntó que yo qué quería y le dijo: yo quiero un hijo, yo quiero tener una descendencia, yo no quiero que me herede un esclavo, yo quiero un hijo propio. Y Dios me dijo: te lo daré, te lo voy a dar. Pero dentro de mí, dijo Abraham, yo sabía que yo era estéril. Dijo, también sabía que mi esposa era estéril. Y le dije, mas sin embargo, yo ya era un hombre de 75 años. Yo ya sabía de que no había vida en mí. Yo ya era un viejo arrugado, ya estaba viejo, ya no tenía fuerza, ya no era un hombre viril ni potencialmente sexual. Yo sabía, pero Dios me había dicho que me iba a dar un hijo. Empecé a hacer los escarpines, empecé a tejer sus mantas. Y pasó un año y nada. 2 años, nada. Nosotros nos íbamos a mover de campamento y ya le tenía un cuarto lleno de todos los mamelucos, las ruanas y todo para mi hijo, la promesa que Dios me había dado. Y cuando nos íbamos a trastear, mi esposa me decía, pero ¿para qué cargas todo eso? Tú no entiendes que ya estamos viejos, tú no entiendes que tú eres estéril, que yo soy estéril.
Tú no sabes que ya mis glándulas mamarias no sirven, que he sido estéril desde mi juventud. Y tú sigues diciendo que una voz te habló y tú le crees. Le dijo, yo le creo. Seguí tejiendo mis escarpines y mi esposa me juzgaba, me decía que estaba loco, que yo era un bobo. Porque creía una voz que me había dicho que me iba a dar un hijo. Pasado el tiempo estábamos en el campamento y yo vi que venían 3 hombres. Cuando llegaron delante de mí yo lo pude distinguir. El que había venido, ustedes yo sé que lo van a entender lo que yo les voy a decir. Venía Jesús con 2 ángeles. Y entonces los 2 ángeles iban a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y Jesús me dijo a mí, le encubriré algo a Abraham. Y entonces empezó a contar de que iba a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y yo le dije, Señor, mira ya, ¿cómo vas a destruir esa ciudad? Puede que hayan 50 personas que sean buenas. Y le dijo, Abraham, dime dónde están los 50. Me puse a buscarlos y no los hallé. Señor, bueno, de pronto 40. Abraham, muéstrame los 40 y los saco de allí. Señor, 30. Tampoco, Abraham. 20. Tampoco. Los únicos que voy a salvar de allá, sabiendo que no lo merece, y por lo único que los voy a sacar de allá es porque es tu familia. Los voy a sacar de allá por amor a ti, no porque se lo merezcan. Y estaba él en su reunión con Dios. Y le dijo, hey, espérate, te voy a traer y vamos a hacer un pindi. Vamos a hacer un cordero, vamos a traer mantequillita, queso. Y nos sentamos aquí mientras tanto. Y Jesús le dijo, ve y tráelo. Cuando después de que comieron eso, le dijo, mira Abraham, según el tiempo de la vida, te voy a visitar. El tiempo de cumplimiento de tu promesa empieza ahora. Y dice que después vinieron los ángeles y se fueron. Dice que inmediatamente Dios empezó la restitución de Abraham y de Sara. Dios le tuvo que cambiar a Sara su corazón, porque usted se imagina una anciana, ya Sara tenía alrededor de 90 años, una anciana para pujar, para tener un hijo, su corazón no le hubiera aguantado, su corazón fue renovado. Su matriz que nunca le había servido fue hecha nueva. Sus glándulas mamarias fueron restauradas, las que estaban secas ya, sus senos caídos, ya muertos, Dios volvió y se los revivió. Empezó ese proceso. Abraham, un hombre vigoroso, un hombre de 99 años, hecho un muchacho. Dice que pasaron por la tierra de los filisteos y llegaron donde un rey llamado Abimelech. Una anciana de 90 años. Y Abraham le dice, mira Sara, ahora que lleguemos delante del rey, tú le dices a él que tú eres mi hermana. Porque si tú le dices que yo soy tu esposo, él me va a matar. Porque él sabe que la única forma de poseerte es si tu esposo ha muerto. Entonces dile que yo soy tu hermano. Dile que nosotros somos familia. Y Abraham no mentía, acuérdate que yo era medio hermanos. Entonces, ¿cómo una anciana de 90 años va delante de un rey que andaba buscando una esposa y se enamora de ella? 90 años tenía Sara y Abimelech se enamoró de ella. Usted se imagina un muchacho, un rey, con una viejita de bastón por ahí. No, ya la había restaurado, ya había cambiado, ya había cumplido su promesa. Pero cuando Abimelech la fue a tomar, yo le dije, hey Abimelech, ¿qué te pasa? Esa mujer que tú tienes ahí de la que te enamoraste, esa mujer tiene 90 años. 90 años. ¿En serio? Sí, tiene 90 años. Y aquel hombre que tú ves allá tiene 99 años. ¿En serio? ¿Y qué les pasó? ¿Le hicieron una cirugía? ¿Le hicieron el bypass? ¿Qué les pasó? ¿Cómo lo rejuvenecieron? Es la misericordia
y la gracia de cumplimiento de su palabra. Amén. Dice, y según el tiempo de la vida, Sara trajo a vida una promesa que había hecho hace 25 años. Amén. Se bajó Abraham del estrado. Dijo el Espíritu Santo, yo tengo otro testigo. Y se sube Moisés. Señor Moisés, ¿qué tiene usted que decir a favor de la palabra de Dios? Y le dijo, mira, un día yo estaba pastoreando las ovejas de mi suegro, cuando yo vi que una zarza ardía. Y yo dije, no voy a ir a apagar esa zarza, porque de pronto se incendia todo el monte y resulta que las ovejas no tendrían que comer. Pero cuando yo voy llegando hacia esa zarza llega y me dice, Moisés. Y yo quedé mirando la zarza, digo, pero esa zarza, ¿cuándo me la presentaron? Yo no la conocía y me llama por mi nombre. Y le digo, Moisés, quítate el calzado, porque el lugar donde tú estás, santo es. Y allí empecé a hablar con la zarza. Y entonces bajé a mi suegro y a mi esposa y le dije, mira, estaba allá y me hice un amigo en la montaña. ¿Cómo se llama tu amigo? Se llama Yo Soy. Uy, ese nombre, ¿qué nombre tan particular? ¿Y cómo es tu amigo? No, es una zarza. Moisés, está loco. ¿Cómo que tienes un amigo que es una zarza y se llama Yo Soy? Sí, Yo Soy me dijo que yo había sido el escogido para liberar a su pueblo y que yo tendría que ir delante de Faraón y decirle que tenía que soltar, que tenía que liberar a este pueblo, porque ya había llegado el tiempo de cumplimiento de la maldición que habían tenido. Entonces, Moisés, ¿cómo lo vas a hacer si tú eres gago? Tú no sabes hablar, tú te enredas, tú te pareces a James Rodríguez, empiezas a hablar, ¿y cómo vas a hacer eso delante de Faraón? Le dijo, Dios se proveerá una boca, y esa boca se llamó Aarón. Entonces Moisés hablaba a Aarón y Aarón le hablaba a Faraón. Esa era la forma que Dios había escogido. Amén. Y dice, y yo fui delante de Faraón y Dios me dijo, tira tu vara al piso. Y yo la tiré y se convirtió en una serpiente. Entonces el Faraón llegó y llamó a unos magos que tenía, y ellos también tiraron su vara al piso. Y yo me puse triste, yo me acongojé, yo no sabía qué hacer, porque yo pensé que lo que yo tenía era exclusivo de Dios y yo. Pero resulta que esos magos también hacían lo mismo que Dios hacía. Y yo me puse triste hasta que sucedió algo extraordinario. La serpiente que Dios tenía se comió las otras dos serpientes. Entonces entendí que mayor es el que está conmigo que el que está en contra mía. Ahí aprendí, empecé a tomar mucha más confianza. Cuando Dios me dijo, llama a las moscas, yo las llamé y ellas vinieron. Cuando me dijo que el agua se convirtiera en sangre, yo le dije, conviértete en sangre, y se convirtió en sangre. Yo empecé a entender que Dios estaba obrando a través de mí. Le digo, pero la prueba, lo que más me asustó, era cuando estábamos delante del Mar Rojo. Yo no sabía qué hacer, yo empecé a desesperarme, empecé a llorar y me fui para un rincón y empecé a decirle, Señor, ¿ahora qué hago con esos 2 millones de personas que los egipcios vienen a matar? ¿Qué voy a hacer? Y Dios me dijo, Moisés, ¿por qué clamas? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás asustado? Ese mar está esperando por ti. Te voy a contar un secreto, Moisés. Ese mar espera solo y exclusivamente por ti. Ese mar se va a abrir en dos, pero el único que tiene el poder de abrirlo eres tú. Ve y dile al mar que se abra para que mi pueblo pase. ¿En serio? Sí, ve y dile. ¿De verdad usted no me está mintiendo? No te estoy mintiendo. Ve y háblale al mar. Y fue Moisés delante del mar y todos sabemos la historia. El mar se abrió en dos a causa de que yo lo dije.
Yo recibí la orden de Dios y yo le obedecí a Dios. Entonces, Dios también me cumplió. A Noé le cumplió. A Abraham le cumplió. Entonces, la palabra de Dios está viva, es eficaz. Él no ha muerto, Él resucitó. Y era el tiempo de cumplimiento solamente para los que creen. Ahora, no se les olvide que ustedes son el juez y el jurado. ¿Cuánto tiempo lleva Dios sin cumplirte la promesa? ¿Qué de lo que Dios te ha cumplido, te ha prometido, no te ha cumplido? ¿Por qué a veces te sanas? ¿Por qué a veces no? ¿Por qué tu familia no es la familia perfecta que tú esperas? ¿Por qué te están sucediendo tantas cosas cuando le has entregado más tu vida a Dios? Se te han aumentado los problemas, se te han aumentado las adversidades. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdese que la fe es una semilla. Y esa semilla, si la ponemos aquí en el púlpito, así el púlpito esté santificado, esa semilla aquí no produce. La podemos poner en una bandeja de oro, de plata, de platino, lo que usted quiera. Ahí no va a producir. La semilla produce únicamente y exclusivamente en la tierra. Y dependiendo la calidad de la tierra, asimismo será el fruto de aquella semilla. Amén. Entonces, ¿qué le podemos decir nosotros conforme a la palabra? En el libro de Mateo, en la confesión de Pedro, Mateo capítulo 16 del versículo 13 al 20. Amén. Libro de Mateo capítulo 16 versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Pero yo quiero que leamos el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Yo quiero que ustedes me respondan: ¿cuándo se va a abrir el séptimo sello? El tiempo ya está cerca. El séptimo sello es la venida de Jesús. Amén. Y si el rapto ya va a ocurrir, ¿cuándo se va a abrir el séptimo sello? ¿No tendría que ser ahora? Aquí está hablando de una iglesia invencible y el tiempo ya se va a acabar. Entonces, ¿cuándo será la iglesia invencible? Tiene que ser ahora. ¿Cuándo tienen que suceder los milagros? Ahora. ¿Cuándo tenés que cumplir la promesa que Dios te dio? Tiene que ser ahora. ¿O cuándo va a ser? Díganme, ¿cuándo va a ser? ¿Cuánto creen que falta para el rapto? El profeta dijo: la edad más corta de las 7 edades de la iglesia es la edad de Éfeso, 117 años. Y la edad de la Odisea sería más corta que esa. ¿Cuánto llevamos? ¿En qué año empezó? 1906. Llevamos 114 años, ya estamos en el 2020. Si llegase a durar la edad de la Odisea igual que la edad de Éfeso,
que no va a suceder. Estaríamos hablando de 3 años de gracia. 3 años para que la novia se aliste. 3 años para que Dios te cumpla todas las promesas. 3 años para que el 7º sello sea abierto. 3 años para que la iglesia entienda quién es. ¿Cuándo tiene que venir a cumplimiento? Mateo 16, versículo 18, tiene que ser hoy. Hoy tiene que ser. No puede ser mañana porque mañana ya será tarde. Tiene que ser hoy. O le creemos al fiscal. No, esa palabra no es para mí. Si no es para ti, ¿qué haces aquí? Váyase para Pance, váyase a ver televisión. Pero yo creo que si ustedes están aquí, es porque ustedes son la iglesia que Dios escogió, porque ustedes hacen parte de la novia que Él escogió. Y si ustedes son la novia, ustedes tienen que ser la iglesia invencible. Ah, que es que se ha demorado mucho tiempo. Te voy a decir por qué Dios se ha demorado con las promesas que te ha hecho. No porque Dios no quiera dártelas, no porque Dios se haya olvidado de ti, es porque tú no estás preparado. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Si nosotros sabemos que estamos en la tercera dispensación, Dios en nosotros. Yo creo que hay un Gedeón allá afuera preguntándose, si Dios es verdadero, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están los milagros de Dios? Y yo tengo que entender que ese milagro soy yo. Si alguien está clamando por un milagro, ese soy yo. Si alguien está clamando por una palabra de vida, esa palabra la tengo yo. Si alguien está clamando por una sanidad, esa sanidad está en nuestras manos. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos impondrán las manos y ellos sanarán. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Dígame en cuándo. Tiene que ser ahora. Si hay un tiempo donde la iglesia tiene que despertar, es ahora. Ya nosotros no podemos seguir creyendo, no es que estoy muy joven, no es que tengo que trabajar. Hermano, ¿de qué te va a servir tu trabajo y tu riqueza en la gran tribulación? Cuando la gran tribulación dice que escogió a jóvenes y ancianos, ricos y pobres, de todo linaje y de toda nación, y todos ellos tendrán que venir delante de la bestia. El que no piense y actúe como la bestia no podrá comprar ni vender. La plata no te va a servir. ¿Por qué no le creyeron a Noé? Porque el arca que preparó Noé estaba hecha de pino. ¿En serio? Tú dices que ese barco que tú hiciste con esa madera va a resistir un diluvio como tú lo dices que lo va a ver. Yo les pregunto, ¿habían otras embarcaciones en el mundo? Las habían, pero la única que fue capaz de soportar la gran tribulación llamada diluvio fue un arca hecha de pino. De pronto, tú no has valorado la palabra de Dios como es. Lo único que te puede sacar de la gran tribulación es este libro. Este libro, no hay otro. Pero este libro no sirve de nada si no hay fe. Este libro toma vida cuando tú lo crees. Este libro toma vida cuando tú aceptas de que esa palabra escrita aquí es para ti. Acuérdese que hay dos palabras, la palabra escrita y la palabra predestinada. La palabra escrita ya la tenemos y la palabra predestinada somos nosotros. De lo que esta Biblia habla, está hablando de nosotros. Amén. Si esta Biblia no habla de nosotros, tenemos problemas. Porque dice que ninguno entrará al reino de los cielos si su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y si tú no te identificas aquí, tienes problemas. Y si tú te identificas aquí, debes de saber de que el tiempo está cerca. Este mundo no se va a acabar, créalo que no se va a acabar. Este mundo va a sufrir una explosión atómica de una bomba de hidrógeno y el mundo será consumido, pero este mundo se queda. La gente dice, ay, el fin del mundo. Este mundo no se va a acabar.
En este mundo Dios va a establecer una nueva Jerusalén, con calles de oro, mar de cristal, donde todos los habitantes de la tierra tendrán que venir delante de nosotros a traernos su tributo. Si usted cree que esta tierra se va a acabar, está out. Esta tierra va a ser transformada, mas no eliminada. Entiéndalo. Cuando nosotros hablamos del fin del mundo, nos referimos al rapto. Porque si yo no me voy en el rapto, para mí sí se acaba el mundo. Porque yo ya llevo alrededor de 30 años en el Evangelio, esperando que Él me llame. Si me pudiera morir hoy, mejor. Yo sé que el rapto me lo adelanta. Pero si viene y sucede el rapto y yo no me voy, yo diría serían 30 años perdidos. Pero el anhelo y mi creencia está en saber de que hago parte de la novia. Y de que como hago parte de la novia, yo sé que esta palabra tiene que tomar vida en mí. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar.